Si te dijera que vi el futuro de Estados Unidos y que Elon Musk y Donald Trump estaban en el centro, trabajando de maneras que jamás imaginarías, ¿me creerías? Me llamo Daniel Ríos. Era un millonario hecho a sí mismo, cómodo, intocable, hasta que un martes por la mañana mi vida cambió por completo. No hablo de un sueño. Hablo de dejar este mundo, de llegar a un lugar donde el tiempo no fluía como aquí, y de descubrir cosas que aún no puedo procesar del todo. Te escribí porque la gente necesita saber esto antes de que termine el 2025. Se suponía que era mi día libre, le dije a mi amiga por teléfono mientras paseaba por la cocina. Sin reuniones, sin tratos, solo paz. Acababa de preparar café, el rico aroma llenaba el aire. Mi agenda estaba vacía por primera vez en meses, pero sentía una opresión en el pecho. No de dolor, sino de presión, como si el aire fuera más denso de lo habitual. Quizás solo necesites relajarte, rió mi amigo. Le quité importancia. Fue entonces cuando noté algo extraño. La luz del sol en mi apartamento también se veía mal, demasiado quieta. Recuerdo mover la mano a través del haz como si pudiera comprobarlo, pero las partículas de polvo estaban allí, congeladas en el aire. ¿Qué demonios?, susurré. Entonces mi reloj inteligente vibró, pero no era una notificación. Vibraba de forma lenta y rítmica, casi como un latido. Lo miré fijamente, pero la hora no avanzaba. Los números estaban atascados en las 9:46 de la mañana. El silencio llegó a continuación. El zumbido del refrigerador desapareció. No se oía el tráfico de la calle. Mi respiración se volvió lo más fuerte de la habitación. Me giré hacia la ventana y fue entonces cuando me flaquearon las piernas. Pero aquí está lo extraño, no caí al suelo. El suelo de mi cocina se desplomó como si ya no fuera sólido. Sentí que me hundía en algo cálido e ingrávido. Daniel, dijo una voz, no desde mi teléfono ni desde la habitación, sino dentro de mi cabeza. No era una advertencia. Sonaba como si alguien me llamara a otra habitación. Y en ese instante, supe que ya no estaba en mi apartamento. ¿Sabes cómo dicen algunos que tienen un presentimiento antes de algo importante? El mío empezó 2 días antes. Estaba en mi coche, volviendo del banco. Sonó una canción en la radio, una que no había escuchado desde la prepa. Y de repente, tuve la sensación de estar en un lugar completamente diferente. No era un recuerdo, ni un sueño, un lugar que no reconocía, pero que sentía importante. Al llegar a la entrada de mi casa, me sorprendí mirando mi puerta como si nunca la hubiera visto. Incluso dije en voz alta, ¿qué intentas decirme? La noche anterior, dormí intranquilo. Me despertaba constantemente a las 3:11 de la madrugada en punto. Cada vez que abría los ojos, creía ver un tenue resplandor en un rincón de mi habitación. No lo suficiente como para asustarme, pero sí para despertar mi curiosidad. Esa mañana, el aire mismo se sentía diferente. Mi café tenía un sabor metálico. La pantalla táctil de mi teléfono era lenta, como si se resistiera a mi toque. Y las personas a las que les escribía respondían con frases cortas y monótonas, casi como si no estuvieran completamente presentes. Recuerdo que me dije, quizás solo estoy cansado. Pero en el fondo, sabía que algo estaba a punto de romper el ritmo normal de mi vida. Y cuando finalmente sucedió, no fue la clase de ruptura que uno puede arreglar. Sucedió de la forma más extraña, tan suave que resultaba inquietante. Estaba tomando un sorbo de café, mirando por la ventana hacia la calle. Vi a un hombre con un abrigo oscuro detenerse en la esquina, mirar hacia mi edificio y asentir levemente, como si me conociera. Parpadeé. Se había ido. Mi visión empezó a estrecharse. Ni negra ni blanca, sino como si los bordes se disolvieran en luz. Sentía las manos más ligeras, como si hubiera dejado algo sin darme cuenta. La taza se me resbaló de los dedos, pero no se estrelló.
simplemente desapareció de mi vista. Entonces vi mi propio reflejo en el cristal. Solo que no era yo exactamente. Era yo, pero más tranquilo, con la mirada más clara, casi como si me hubieran editado para convertirme en una mejor versión de mí mismo. Sentí un tirón, pero no hacia atrás ni hacia adelante, sino más bien hacia adentro, como si toda mi conciencia se concentrara en el centro de mi propio pecho. Mi respiración se ralentizó hasta que dejó de importarme si respiraba o no. Y entonces silencio, no silencio vacío, silencio vivo, como si el universo entero contuviera la respiración. Daniel, ¿estás listo?, dijo una voz dentro de mí. Y ni siquiera pensé en preguntar qué. Solo sabía que estaba dejando una realidad por otra. Imagina cada músculo de tu cuerpo olvidando que existe. Es la mejor manera de describirlo. No caía, pero tampoco me ponía de pie. Me movía sin moverme. La cocina, el apartamento, la ciudad, todo se desprendía como las páginas de un libro que se abren solas. Una luz, no cegadora, simplemente increíblemente pura, lo llenaba todo. Pero aún podía ver a través de ella, como si fuera sólida y transparente. Mi primer pensamiento fue, esto no es la muerte. ¿Es la llegada? Miré hacia abajo. Pero abajo no existía. No había suelo, ni tierra, solo una suave extensión que parecía responder a mis pensamientos. Si pensaba en el agua, aparecían ondas. Si pensaba en el viento, podía sentirlo. Entonces me di cuenta de que no estaba solo. Una figura estaba lo suficientemente lejos como para que no pudiera verle la cara. La silueta era humana, pero sus contornos brillaban como si estuvieran aquí y no aquí. No hablaban con la boca. Las palabras se formaron en mi interior. No estás aquí por casualidad. Y de alguna manera supe que tenían razón. La figura me hizo un gesto, no con la mano, sino con la idea de que debía seguirla. Antes de que pudiera dar un paso, el espacio a nuestro alrededor cambió. De repente, estaba caminando por un largo pasillo, pero no estaba hecho de paredes ni de piedra. Estaba hecho de luz. Y dentro de cada panel de luz había una escena conmovedora de mi vida. Me vi de niña, descalza, en el pequeño patio trasero de nuestra vieja casa. Podía oler la hierba mojada, sentir el calor del sol de la tarde. El recuerdo era tan real que casi olvidé que no estaba allí. Pensaste que estabas solo en esos momentos. La voz de la figura resonó en mi interior. Pero siempre te veían. Seguí adelante y las escenas cambiaron. Mi primer negocio, el que me encaminó a la millonaria. Vi el momento exacto en que estreché la mano, sentí esa oleada de certeza. Pero junto a ella, también sentí un extraño dolor. ¿Qué es esa sensación?, pregunté. La verdad, dijo la voz con dulzura. Ese éxito sin propósito te deja sediento. Cada paso que daba me llevaba a otra escena. A veces ayudaba a la gente sin pensar, y otras miraba hacia otro lado cuando podría haber intervenido. No era un juicio. Era revelador. Como si la luz misma me mostrara lo que me había ocultado incluso a mí mismo. Y cuanto más veía, más me daba cuenta de que no se trataba de un castigo. Se trataba de una preparación. Nos detuvimos. El pasillo se desvaneció en un vasto espacio abierto. La figura frente a mí se hizo más clara, pero no de la forma que esperaba. Su rostro no era estático. Cambiaba, como si cada pocos segundos adoptara los rasgos de alguien que conocía. Mi madre, una mentora, incluso una vieja amiga con la que no había hablado en años. Era como si me mostraran que no eran una sola persona, sino todas las personas. ¿Quién eres?, pregunté finalmente. Un mensajero, respondieron. No para decirte qué pensar, sino para mostrarte lo que ya se acerca a ti. Extendieron su mano, no firme, pero lo suficiente como para que, al tocarla, sintiera un calor penetrar en mí como la luz del sol después de la lluvia.
Daniel, continuó, has recibido influencia y recursos en tu vida. Lo que veías como aleatorio era parte de un diseño, y ahora te mostraré por qué. Con un solo gesto, el espacio volvió a cambiar. La luz que nos rodeaba se arremolinaba, condensándose en lo que parecía una gigantesca esfera transparente. Dentro estaba la Tierra. No era como verlo en fotos. Estaba vivo, latiendo débilmente con color. Podía ver lugares brillantes de actividad y otros apagados como si estuvieran conteniendo la respiración. Aquí es donde importa tu próxima decisión, dijo el mensajero. Me acerqué a la Tierra hasta que pude ver continentes enteros sin perder de vista el conjunto. Los océanos brillaban, no azules como en las fotos, sino con profundos tonos verdes y plateados. Podía sentirlos moverse, no solo físicamente, sino energéticamente, como si llevaran señales entre continentes. Al centrarme en diferentes zonas, las escenas se desarrollaban como hologramas, calles llenas de vida, gente riendo, otros moviéndose con urgencia. Lo que ves es más que una simple vista, me dijo el mensajero. Estás sintiendo la frecuencia de las naciones. Me detuve sobre América. Brillaba más que cualquier otro lugar, pero la luz no era constante. Parpadeaba como si dos fuerzas se empujaran. ¿Por qué hace eso?, pregunté. Porque 2025 es un punto de inflexión, dijeron. Su país se encontrará en el umbral entre dos futuros, y ambos ya están siendo moldeados por quienes conocen por su nombre. La perspectiva cambió sin que yo me moviera. Empecé a ver figuras, algunas familiares, otras no, en el centro de estas corrientes de energía. Dos de ellas destacaron de inmediato. Uno era Elon Musk, cuya presencia generaba fuertes ondas de innovación en todo el mundo. El otro era Donald Trump, cuya energía era densa, impulsando corrientes hacia una especie de recalibración. Observen atentamente, dijo el mensajero, con una voz tan pesada que me oprimió el pecho. La imagen de Estados Unidos se expandió hasta que pude ver detalles más pequeños. Cuadrículas urbanas, campos de cultivo, incluso reuniones de personas. El aire en todo el país parecía vibrar casi como el zumbido antes de una tormenta. En una corriente de visión, Elon Musk revelaba una tecnología revolucionaria, no solo para viajes espaciales, sino algo que conectaría la conciencia humana de maneras que yo no entendía del todo. La gente estaba emocionada y cautelosa a la vez, sin saber qué significaría. En otra transmisión, Donald Trump no se dirigía a un mitin, sino a un grupo privado de líderes. Su tono era más tranquilo, más pausado. No estaba haciendo campaña. Estaba influyendo en la arquitectura de cómo se tomarían las decisiones en los próximos años. No trabajarán juntos, explicó el mensajero. Pero sus acciones se entrelazarán. Una abrirá las puertas a un futuro que parece imposible. El otro protegerá ciertas tradiciones que impiden que la estructura se derrumbe demasiado rápido. Quise preguntar quién tenía razón, pero el mensajero negó con la cabeza. No se trata de bandos. Se trata de equilibrio. Y la gente decidirá qué corriente los lleva. Sentí su peso, no como miedo, sino como responsabilidad. Porque de alguna manera sabía que lo que vi a continuación me mostraría hacia dónde nos dirigíamos. La mano del mensajero se levantó y la presencia de Elon llenó la visión. No era solo él en un escenario o detrás de un escritorio. Era él en movimiento. Como si estuviera viendo un hilo vivo de su influencia entrelazarse en industrias, comunidades e incluso escuelas. Vi una red masiva de satélites orbitando la Tierra, no solo para Internet, sino para algo más profundo. Flujos de información, casi como vetas invisibles de luz que conectaban a las personas. No controlaba el pensamiento, sino que lo amplificaba. Él está construyendo puentes. El mensajero dijo, no vías que no sean de acero ni de piedra, sino de consciencia. En una visión, Elon se encontraba en un laboratorio silencioso, observando un pequeño dispositivo en sus manos. Al activarlo, el espacio a su alrededor cambió.
El aire pareció tomar conciencia. No supe cómo, pero lo sentí. Esta era tecnología capaz de percibir las emociones humanas, detectar la verdad y traducirla en acción. Algunos lo llamarán imprudente, continuó el mensajero. Otros lo llamarán visionario. La verdad es que ambos. Impulsará más rápido de lo que muchos están preparados, y al hacerlo, despertará tanto a soñadores como a escépticos. Podía sentir su fuerza, como esta aceleración podía inspirar a quienes estaban dispuestos a adaptarse y asustar a quienes se aferraban a las viejas costumbres. Este no es su último regalo, añadió el mensajero en voz baja. Pero es la chispa que enciende un fuego mayor. La escena cambió, y la presencia de Trump llenó la visión. No estaba rodeado de multitudes que lo vitoreaban ni de cámaras que disparaban. Estaba sentado a una larga mesa de madera con un pequeño grupo de personas, líderes empresariales, diplomáticos extranjeros y algunos que no pude identificar. La sala tenía una iluminación cálida y un tono serio. No está aquí para innovar, explicó el mensajero. Está aquí para ser un referente. En esta visión, Trump habló menos que los demás. Pero cuando lo hizo, la conversación se detuvo. No estaba impulsando nuevas ideas. Estaba reforzando límites, trazando límites, asegurándose de que ciertas estructuras no se derrumbaran bajo el peso del cambio. ¿Por qué él?, pregunté. Porque el cambio sin estructura es caos, dijo el mensajero. Y el caos sin dirección destruye antes de crear. Su función no es detener el futuro, sino ralentizarlo a un ritmo que no destruya los cimientos. Entonces me di cuenta de que no se trataba de simpatizar o desagradarle. No se trataba de política en absoluto. Se trataba de la oportunidad. La influencia de Trump en la visión era como una presa, que contenía lo justo para que el agua impetuosa no inundara el pueblo río abajo. Pero también veía el riesgo. Si el agua se retenía demasiado tiempo, podría romperse de golpe. El equilibrio es frágil, susurró el mensajero. Las visiones de Elon y Trump comenzaron a fusionarse, no en cooperación, sino en caminos paralelos. En uno de ellos, vi comunidades adoptando la tecnología de Elon, usándola para conectar a través de las fronteras, compartir conocimiento al instante y crear sistemas que trascendían el control tradicional. En otro, vi grupos que se alineaban con el llamado de Trump a preservar ciertas estructuras económicas y culturales, avanzando con mayor lentitud pero con mayor cautela. No son enemigos, me dijo el mensajero, pero se les hará parecer así. La división no se trataba de personalidades, sino de valores. Algunos preferirían la velocidad, la innovación y el riesgo. Otros optarían por la estabilidad, la tradición y la cautela. Lo peligroso no era la elección. Era la hostilidad entre ambos bandos. Ya lo veía. Familias discutiendo en la mesa, comunidades dividiéndose entre a favor y en contra. ¿Qué pasará?, pregunté con voz tensa. Eso depende de si la gente puede discrepar sin destruir, respondió el mensajero. La prueba no se trata de Elon ni de Trump. Se trata de ellos. Mientras la visión se desarrollaba, sentí una extraña esperanza porque, en pequeños grupos, vi a personas de ambos caminos encontrándose en un punto medio, utilizando las innovaciones de Elon dentro de las estructuras de Trump, creando una armonía que el resto del mundo aún no había percibido. La división era real, pero también lo era el puente. La luz cambió de nuevo y me encontré de pie en lo que parecía una enorme sala. Las paredes no eran paredes. Eran imágenes en movimiento de acontecimientos que se desarrollaban por todo el mundo, superpuestas. ¿Qué es esto?, pregunté. Este es el momento en que se revelan cosas ocultas, dijo el mensajero. Y ya está empezando. Observé cómo aparecían documentos en manos de gente común. Datos que habían estado ocultos durante décadas. Pruebas de decisiones tomadas lejos del ojo público. Pero no se filtraban de golpe. Era como una fuga lenta. Un torrente de verdad que la gente podía digerir a trocitos.
Parte de ello quebrantaba la confianza de la gente. Parte de ello confirmó lo que ya sospechaban. Pero todo les obligó a tomar una decisión, ignorarlo o actuar en consecuencia. Noté algo más. La revelación no se trataba solo de política o tecnología. Era personal. Se les mostraba a las personas la verdad sobre sus relaciones, sus carreras e incluso su salud. Fue como si la realidad misma me sostuviera un espejo y me dijera, míralo bien. ¿Todos verán esto?, pregunté. Solo quienes estén listos para mirar, respondió el mensajero. Y comprendí que esta revelación no era algo de un día. Era una ola, y en 2025, esa ola sería más alta que nunca. Las visiones se redujeron hasta que vi un único dispositivo, tan pequeño que cabía en la palma de mi mano, con la forma de una fina piedra curva. ¿Qué es eso?, pregunté. La puerta, respondió el mensajero. Observé a personas de diferentes países sostener el mismo dispositivo. Al tocarlo, sus expresiones cambiaban, no como si estuvieran distraídos por una pantalla, sino como si algo en su interior hubiera hecho clic. Esto no está diseñado para controlar, continuó el mensajero. Está diseñado para revelar. Conecta el pensamiento con la verdad sin filtros. No lo entendía del todo, pero podía presentirlo. No era solo un dispositivo. Era algo que permitía a los humanos percibir la autenticidad de los demás al instante. Sin mentiras, sin manipulación, solo un conocimiento claro. ¿Por qué ahora?, pregunté. Porque el mundo se acerca a un momento en que la confianza decidirá el resultado. Y la confianza no se reconstruye solo con palabras. En la visión, vi el nombre de Elon vinculado a su creación, pero también vi a otros intentando detenerla. No porque no funcionara, sino porque funcionaba demasiado bien. El mensajero me miró. Este es el umbral. Una vez que se cruza, la conexión humana cambia para siempre. Y supe que una vez abierta esta puerta, no podría cerrarse. La escena cambió a un vasto mapa de redes brillantes como ríos de luz que fluían a través de los continentes. ¿Qué es esto?, pregunté. El flujo de recursos, respondió el mensajero. No solo dinero, valor, energía, intercambio. Vi cómo los bancos tradicionales decaían mientras nuevos sistemas, transparentes, globales y digitales, empezaban a brillar. La gente de pueblos rurales realizaba transacciones instantáneas con ciudades al otro lado del mundo. Sin intermediarios ni demoras. Esto es libertad para algunos, explicó el mensajero, y un desafío para otros. Las viejas estructuras resistirán, pero no podrán detener la marea. En la visión, noté algo. La riqueza ya no se concentraba de la misma manera. Quienes antes tenían poco ahora podían comerciar, vender, crear y ganar dinero sin el permiso de los poderes centralizados. Esto no está exento de riesgos. El mensajero advirtió, cuando lo viejo y lo nuevo colisionen, habrá inestabilidad. Pero el reinicio no es destrucción. Es redistribución de posibilidades. Pensé en mi propia vida, en cuánto tiempo había pasado intentando aferrarme a lo que tenía. Esta visión me mostró que, en el futuro, aferrarme con fuerza no era la clave. Fluir con el cambio era tu propia riqueza, añadió el mensajero, importará menos que la riqueza que ayudes a otros a construir. Las visiones de la tecnología, las finanzas y el liderazgo comenzaron a superponerse, formando un único patrón de vida. ¿Entonces este es el futuro?, pregunté. Este es un futuro posible, respondió el mensajero. Vi gente reunida, no en mítines políticos ni protestas, sino en círculos, cocinas, centros comunitarios e incluso en tranquilos parques. No hablaban de quién tenía razón o no. Hablaban de cómo colaborar. Algunos de estos grupos usaron las innovaciones de Elon. Otros operaron dentro de las estructuras preservadas de Trump, pero los más poderosos combinaron ideas innovadoras con cimientos sólidos. Este es el equilibrio que el mundo busca, dijo el mensajero.
Y no vendrá de arriba hacia abajo. Surgirá de la gente que elige la unidad en lugar de la división. Noté algo hermoso. Cuando la gente trabajaba junta de esta manera, la luz parpadeante que había visto antes sobre Estados Unidos se estabilizó. Y al estabilizarse, otras naciones comenzaron a reflejarla. ¿Pero qué pasa si la gente elige de otra manera?, pregunté. La mirada de los mensajeros se suavizó. Entonces aprenderán a las malas que nadie gana realmente solo. El llamado no fue fuerte. Era un silencio como una voz que te obligaba a inclinarte para oírla. Pero una vez que la oías, ya no podías ignorarla. El mensajero se acercó y el espacio a nuestro alrededor comenzó a disolverse. Es hora de que regreses, dijeron. ¿Regresar? Pero no estoy listo. Lo estás. Has visto suficiente para elegir cómo vivir de otra manera. Lo demás llegará con el tiempo. La tierra aún era visible tras ellos, girando lentamente. Sentí un dolor al saber que estaba a punto de abandonar este lugar de claridad. ¿Recordaré todo esto?, pregunté. Recordarán lo que estén listos para usar, respondieron. La luz que nos rodeaba comenzó a plegarse hacia adentro como páginas que se cierran a cámara lenta. Mi consciencia empezó a retirarse, no por miedo, sino con una extraña mezcla de anhelo y determinación. Daniel, la voz del mensajero, resonó una última vez. No estás aquí para predecir el futuro. Estás aquí para preparar corazones para él. Y entonces la sensación de movimiento, como retroceder en una corriente cálida. La visión del mensajero se desvaneció, reemplazada por los tenues sonidos de mi mundo volviendo a enfocarse. Sabía que estaba a punto de abrir los ojos de nuevo, pero también sabía que nada de lo que vi volvería a ser igual. Lo primero que noté fue un sonido, no el suave zumbido del otro lugar, sino ruidos agudos y distintivos, el leve traqueteo de una ventana, el tic-tac de un reloj, el lejano ruido del tráfico. Abrí los ojos y vi el techo de mi propia casa. Pero aunque todo parecía exactamente igual, no se sentía igual. La luz que entraba por la ventana parecía viva. El aire se sentía más denso, pero también más rico, como si cada movimiento tuviera significado. Me incorporé lentamente. Mi teléfono estaba en la mesa a mi lado. La recogí, pensando que habrían pasado horas, pero seguían siendo las 9:46 de la mañana, justo donde se había congelado antes. Fui a la cocina y vi la taza de café en la encimera, completamente intacta. No había señales de que se me hubiera caído. Soñé eso, susurré, pero en el fondo sabía que no era un sueño. Los sueños se desvanecen. Esto era más claro que cualquier cosa que hubiera vivido antes. Me miré al espejo de la pared. Mi propio rostro me devolvió la mirada, pero mis ojos se veían diferentes, más despiertos, más seguros. Y con esa certeza vino una extraña responsabilidad. Sabía cosas que antes desconocía. Y no era solo información. Era una guía. No se trataba de decirle a la gente exactamente qué sucedería. Se trataba de ayudarlos a estar preparados para cuando llegara el momento. Cuando me senté a escribirte este correo, no sabía por dónde empezar. ¿Cómo le dices a alguien que saliste del tiempo? ¿Cómo explicas visiones del futuro sin que parezca que has perdido la cabeza? Pero la verdad es esta, no tienes que creerme. De hecho, no te lo estoy pidiendo. Solo te pido que sientas la fuerza interior para prepararte. No con miedo ni pánico, sino con claridad. 2025 no será un año más. Habrá decisiones. Rápidas, lentas, que dividen y que unen. Elon Musk y Donald Trump serán catalizadores, cada uno a su manera. Pero ellos no son la verdadera historia. La verdadera historia somos nosotros. Si recuerdas algo de lo que te he dicho, recuerda esto: el equilibrio no se encuentra en los extremos. Se encuentra en el espacio donde convergen diferentes fortalezas.
Sé quién escucha antes de hablar. ¿Quién construye puentes entre personas que creen no tener nada en común? ¿Quién ve más allá de las barreras? Porque el futuro que vi no era fijo. Estaba en movimiento, respirando, vivo. Y cada decisión que tomamos, cada conversación que tenemos, cada conexión que formamos, la moldea. Y tal vez, solo tal vez, si suficientes de nosotros elegimos la unidad en lugar de la división, la luz que vi parpadear sobre Estados Unidos brillará con firmeza y el resto del mundo la seguirá. Eso es todo lo que necesitaba decirles. El resto está en sus manos. La primera mañana después de escribirlo todo, me desperté con la misma sensación que tuve en ese pasillo de luz. Una sensación de que algo se movía hacia mí, incluso cuando el mundo exterior parecía perfectamente normal. Caminé por mi barrio, fijándome en detalles que había ignorado durante años. La forma en que el panadero de la esquina sonreía a los clientes. El sonido del viento al agitar las banderas sobre el ayuntamiento. Incluso el leve zumbido del tráfico tenía su ritmo. Ya lo ves, me dije. Siempre estuvo ahí. Simplemente no estaba sintonizado. Pero no eran solo las pequeñas cosas. Las conversaciones empezaron a sonar diferentes. Personas que apenas conocía empezaron a contarme sueños extraños, presentimientos o momentos que no podían explicar. Un hombre en una cafetería se inclinó y me dijo, ¿alguna vez sientes que viene algo grande? Como si nos estuvieran cambiando a todos. Sonreí y le dije, sí, y no te lo estás imaginando. Por la noche, me sentaba en mi sala y volvía a sentir ese zumbido, el del lugar sin gravedad. Ahora era más tenue, pero seguía ahí, como un hilo que podía seguir si guardaba suficiente silencio. Y cada día me preguntaba lo mismo. ¿Cómo puedo aprovechar lo que he visto y hacer que importe aquí? Fue entonces cuando lo comprendí. Esto no había terminado. Las últimas palabras de los mensajeros seguían resonando. No estás aquí para predecir el futuro. Estás aquí para preparar corazones para él. No se trataba de dar discursos ni de convencer a los escépticos. Se trataba de vivir de una manera que despertara la curiosidad de las personas, haciéndose preguntas. Empecé a contactar con personas con las que no había hablado en años. No para contarles toda la historia, sino para escucharlas, para saber en qué punto de su camino se encontraban, para dejar pequeñas reflexiones en las conversaciones, como semillas que podrían germinar en el momento oportuno. A veces veía a Elon o a Trump en las noticias y sentía esa misma chispa de energía proveniente de la visión. Me recordaba que las corrientes siguen moviéndose, aún tomando forma, y que mi función no es controlarlas, sino asegurarme de que quienes me rodean estén preparados para cualquier dirección que tomen. Por eso te envié esto. No porque crea que debas creer cada palabra, sino porque si incluso una pequeña parte te hace reflexionar, te hace escuchar con más atención el mundo que te rodea, entonces está funcionando. La misión no es solo mía. Nunca lo fue. El resto está en marcha. Es extraño. Después de lo que pasó, el mundo ordinario ya no se siente ordinario. Estoy haciendo fila en el supermercado y la persona delante de mí dice algo casual como, parece que el clima ha estado diferente últimamente. Y mi mente regresa a esa tierra brillante, a las corrientes de energía que vi recorriéndola. He empezado a notar números repetidos por todas partes, recibos, matrículas, incluso señales de tráfico. No con paranoia, sino con atención. Una vez, caminando a casa, vi a 2 niños intercambiando canicas en la acera. Uno regaló la suya sin dudarlo. Y juro que oí la voz del mensajero en mi cabeza. El valor fluye donde se comparte libremente. Es como si las visiones no se hubieran quedado allí. Se filtran a este mundo, moldeando mi forma de percibir los patrones. El zumbido de la ingravidez aún regresa a veces, sobre todo cuando estoy lo suficientemente callado como para oírlo. La mayor sorpresa es que la gente lo percibe en mí sin saber por qué.
Un desconocido me mira a los ojos y me sostiene la mirada un segundo más de lo normal, como si reconociera algo que no puede nombrar. No les cuento toda la historia, pero les dejo pequeños fragmentos, preguntas que podrían despertarlos más tarde. El mensajero nunca me dio una fecha para cuando todo lo que vi sucedería. Pero desde que regresé, sentí una silenciosa cuenta regresiva en mis huesos. No es miedo. No es urgencia como la mayoría de la gente la entiende. Es más como estar en la orilla y sentir cómo sube la marea antes de que nadie vea el agua moverse. Cuanto más presto atención, más veo señales de que las corrientes se están alineando, avances tecnológicos que se anuncian de la nada, movimientos políticos que parecen pequeños pero se sienten cargados de significado. Sistemas financieros que prueban silenciosamente nuevas formas de operar. Me he dado cuenta de que la cuenta regresiva no se trata de un solo momento en 2025. Se trata de una serie de decisiones, cada una marcando la pauta para la siguiente. Por eso escribo esto ahora. Porque si espero hasta el momento que todos esperan, podría ser demasiado tarde para cambiar de rumbo. No necesitas visiones para intuir lo que viene. Solo tienes que escuchar de forma diferente. Observa cómo se tratan las personas. Fíjate en qué historias dominan las conversaciones. Presta atención a las invenciones que quedan sepultadas en pequeños titulares. Si suficientes de nosotros nos mantenemos atentos a esas señales, no solo nos prepararemos para el futuro, sino que ayudaremos a moldearlo. Esa es la verdadera cuenta regresiva.